Bueno, venga, va, hala, vamos para allá. Vamos a ver, buenos días, muchísimas gracias. No sé yo, claro, no, para de pensar, digo, pero bueno, todas estas gentes no tendrán un sábado por la mañana nada mejor que hacer que venirse aquí. Digo, esto es de reconocimiento y es totalmente meritorio, ¿eh? Vaya eso por delante, porque no piensen que somos tan ingenuos de pensar que esto no es un sacrificio y por lo tanto, como es un sacrificio, bueno, es un sacrificio, es una decisión tomada en toda regla, pues esto genera una cierta inquietud entre los que estamos aquí arriba, porque lógicamente tenemos que estar a la altura de sus expectativas, porque uno no viene un sábado por la mañana aquí sin ninguna expectativa. Esto me hacía pensar a mí mientras estaba yo ahí sentado, digo, vamos a ver, ¿y aquí a qué venimos? ¿A qué hemos venido, no? Bajo ese nombre que a mí me resulta un pelín hostil, de encuentros transpersonales. Y dices, ¿esto cómo es? ¿Qué hago yo? Ah, es peor. Sí, muerte al micro, sí. Bueno, entonces entiendo yo, o me gustaría entender, que el motivo de que estemos aquí hoy es, como el otro también, ¿no? Si vemos que esto se lía mucho, me arranco los aparatos, que yo tengo voz y ya está, ¿eh? O sea, que si eso puede ocurrir a lo largo de la exposición. ¿Sí? ¿Ya está? Vale. Hombre, entiendo yo que el único motivo para el cual uno se presta en general a hacer casi todo lo que hace, o sobre todo lo que tenga que ver con el aprendizaje y aprender, es el nos ce, perdón. Anda, que empiezo yo bien. Nos ce o nos que te ipsum. Es decir, el gnosis se auton, conócete a ti mismo. Entiendo yo que la cosa tiene que ir por ahí. ¿Para qué sirve la mitología? Me está resultando insoportable lo del micrófono. ¿Este mismo? Pues con permiso. Va. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, que yo entiendo porque me lo han enseñado así mis muy buenos profesores de mitología, que los he tenido desde que soy muy pequeño. Ah, pero mira, ha dejado de hacer cosas. Ah, vale. Vale, vale. Que los he tenido muy afortunadamente desde muy pequeño, y además profesores verdaderos, no tampoco, o sea, de estos que están en tu vida porque están, y que te une a ellos un vínculo no académico. Lo académico hay que revisarlo, ¿no? Un vínculo completamente humano. Me resulta totalmente conmovedor poder hablar en cualquier sitio, en cualquier foro, sobre mitología, especialmente sobre Apolo, y no puedo dejar de mencionar a mi maestra, amiga, querida, que es Alicia Esteban, sin la cual yo no estaría aquí hablando de nada de todo esto, porque es la persona que desde que yo tengo uso de razón me ha contado los mitos y bueno, pues eso, nosotros en mi casa, mis hermanos y yo, gracias a Alicia, supimos antes de lo de Heracles que de Caperucita Roja, es decir, crecimos con eso, no sabíamos muy bien que, haciéndonos mayores, nos dimos cuenta de que nos habían contado otras cosas y nos vino muy bien, la verdad. Luego cada hermano tiró por un lado distinto. Alicia Esteban y a mucha gente de la Universidad Complutense, María Pilar González Serrano, el Seminario de Iconografía Clásica, toda esta gente sorprendente, admirable, valiente, locos, unos locos maravillosos que siguen creyendo que hay que contar y que hay que hablar de mitología, y que no es... la mitología no se tiene que contemplar como un simple dechado de erudición, ¿no? Decir, bueno, es que sé mitología, porque estudié filología clásica, entonces me sé todos los árboles genealógicos de todos los mitos de tal, no sé qué. No, lo saben, y saben mucho, y lo piensan, y lo vuelven a pensar, y lo meditan, y lo comparan, y entienden que eso sirve para esto. El único fin de aprender y estudiar mitología tiene que ser ese, conocerse a uno mismo. Para eso es la mitología. Y luego para ir al Museo del Prado y enterarte de quién está representado allí, que no es baladí tampoco. Pero quiero decir, para conocerse a uno mismo, porque, bueno, como han dicho mis compañeros, o sea, queda latente en este foro, todos esos mitos
Son mentiras que cuentan la verdad, como todo arte, como dice Picasso, es una mentira que dice la verdad, como el teatro, que es una mentira que dice la verdad. Y esa contradicción es posible. ¿La mentira puede contar la verdad? Pues claro, por supuesto, estamos hablando de distintas interpretaciones, de distintas dimensiones de comunicación, en la que en una no está hablando de unos hechos objetivos que han ocurrido, a nivel literal, en este plano de la acción, ¿no? Pero en otros órdenes de existencia, pues sí son verdad. Y hay que acceder a ese punto de trascendencia. El drama de hablar de estas cosas, para mí el drama actual a nivel de pedagogía, de filosofía, de crecimiento personal, el drama tiene mucho que ver con las palabras. Hay un drama semántico. Claro, el camino del viaje del alma. Si ahora aquí tuviéramos todos el espacio para definir, si es que lo hemos definido una vez, qué demonios es el alma, lo primero que nos encontraríamos es que no pensamos lo mismo. ¿Qué es alma? ¿Qué es espíritu? ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo el mundo piensa que es lo mismo, hay diferencia entre alma y espíritu, ¿en función de quién? ¿En función de qué? Ustedes convendrán conmigo que como no nos pongamos de acuerdo en los términos, no se puede avanzar, no se puede dialogar. Para hablar, para que haya dialéctica, viene después de la retórica y después de la gramática, es decir, tengo que saber lo que significan las palabras y cómo se construye el lenguaje. El drama en todo el crecimiento personal ahora mismo son un montón de libros en los que te hablan de términos que no se han definido antes, como consecuencia de un vacío comunicativo que tiene que ver, que es muy fruto de nuestra propia civilización, la que hemos creado, en la que cada uno cree una cosa y no se sabe muy bien qué, porque no hay puntos en común para debatirlo, ¿no? El crecimiento personal se ha entregado, desgraciadamente, al crecimiento individual. Y claro, el crecimiento individual tiene un límite muy concreto. Santa Teresa lo dice en las moradas, la quinta morada. Oiga, a partir de la quinta haga usted el favor de juntarse con otros, porque usted solo no va a ningún sitio. Y claro, si usted solo no va a ningún sitio, me tengo que poner de acuerdo en qué creemos, ¿no? Aquí presentes personas, amigos y compañeros que trabajamos para mejorar la pedagogía y luchar y divertirnos muchísimo mientras, para que se enseñen las cosas de otra manera, o se enseñen otras cosas, que es casi lo mismo, y entre nosotros mismos surge un debate, es decir, pero es que no llamamos a las cosas igual. Lo primero que habría que estar de acuerdo para conocerse a uno mismo, o para intentar enseñar a otros a conocerse a uno mismo, es precisamente definir qué demonios es un ser humano. Claro, fijaos que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Para poder enseñar, para poder contar, para poder hacer comunidad, como la que somos aquí hoy, necesitamos tener un concepto común de qué es un ser humano. Pero claro, si es que el objetivo es precisamente conocerse a uno mismo y saber lo que es un ser humano. Eso es una tragedia de la que no nos debemos separar y en la que hay que ser muy humilde. El drama está. Y entonces cuando hablemos de cosas hay que parar y decir, oye, pero ¿tú qué entiendes por alma? El viaje del alma, ¿el qué es el alma? Excuso decir si en vez de alma utilizamos la palabra Dios. No es que yo soy ateo, yo conozco ateos que son profundos creyentes, pero son ateos, y es una mentira que dice la verdad. Y todo lo contrario, conozco gente muy religiosa que es profundamente atea. Porque la cosa ha llegado a un punto en el que espiritualidad y religiosidad ya no van de la mano. Pueden ir, pero no es ley. Y entonces hay un desconcierto. Ante el desconcierto, no vengo yo aquí a señalar el desconcierto general, ¿no? Para nada. Bueno, que invita además a un caos, que ojo, que el caos también es un personaje mitológico muy importante y necesario, porque si no hay caos, no hay cosmos, con lo cual no hay orden. O sea que no vamos a repudiar nada. ¿Dónde estamos seguros los profesores, los profes, los docentes, los que dedicamos a contar cosas y otros nos escuchan para ver si todos aprendemos juntos? ¿Dónde se está seguro? Yo lo he encontrado para mí, a otros no les vale. Se está seguro aquí, dice. Soneto 13. Esto está escrito por un tal Garcilaso de la Vega. Y dice, a Dafne ya los brazos le crecían, y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban.
Los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel, al loro ahora, aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. ¡Jo, qué fuerte! ¿No? ¡Qué gente, qué gente! ¿No? Da ganas de decir, bueno, ya, adiós, buenas tardes, me voy a mi casa, ya he dicho todo lo que tenía que decir, lo ha dicho este señor por mí. Garcilaso de la Vega, a Dafne ya los brazos le crecía, Garcilaso, Garcilaso, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y vuestro mirar, ardiente, honesto, con clara luz, la tempestad serena, en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. ¡Qué tío! Tomad de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el viento airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Claro, la poesía. La poesía, el punto del encuentro es la poesía, Garcilaso o el lenguaje poético. El lenguaje poético que está en el límite absoluto, en la frontera de la comunicación, ¿no? Donde ya lo siguiente es el caos. Para que haya comunicación tiene que haber un orden, tiene que haber un cosmos, tiene que haber un convenio, algo tácito, algo que sabemos lo que queremos decir. Pero eso lo podemos llevar al extremo, porque los significados de las cosas son infinitos. Y si de lo que queremos hablar es de algo trascendente, tienen que ser todavía más infinitos. Entonces hay que llevar la comunicación hasta el extremo donde ya casi no lo entiendes. Y de hecho, tú lees la poesía y dices, espera, léela otra vez. No os ha pasado decir, ay, que la diga otra vez o que la tal, luego la digo otra vez. ¿No? Porque hay que pensarla. Porque dices, está jugando con esas palabras, pero está jugando con unas reglas del juego tremendamente poderosas, para las cuales tengo que saber y no. Tengo que comprender y no. Tengo que desarrollar algún tipo de sensibilidad, algún tipo de pensamiento, que es el pensamiento poético, que es la esperanza, este desmadre comunicativo que tenemos, la poesía. Por supuesto, no hay de otra. Y la mitología, ¿y cómo unimos con mitología? Es que el mito es una poesía. La poesía no son solo unos versos, un soneto que rima A, B, B, A, B, B, A, C, D, C. No. Es un tipo de pensamiento que cuenta una serie de cosas y lleva las cosas hasta... Claro, ¿cuál es la base de la poesía? La metáfora. La metáfora, que está muy próximo al concepto de símbolo, que no es un signo. Un símbolo no es un signo, es una cosa convenida. Decir, mira, cuando levante el lápiz quiero decir que tengo sed. Entonces ya, tengo sed. ¿No? En vez de decir tengo sed, tengo esto, ¿no? Un código. Eso sería un signo, ¿no? Esto es A. Ya nos hemos puesto de acuerdo, porque en el cole te enseñan que eso es A. Entonces cuando lo lees dices A, ya está. Código, signo. No. Los significados de un símbolo son infinitos. Y un símbolo jamás se debe dar por definitivamente comprendido. Jamás. Es que yo ya sé qué significa ese símbolo. ¡Pah! Error craso. Tú puedes dar en el momento temporal, parcial, circunstancial en el que estás una interpretación que además te vale una barbaridad. Esta mañana nos han hecho una lectura del mito de Perséfone, pues completamente válida, ingeniosa, y que dices, anda, fíjate ese mito. Esa es la interpretación de Perséfone. Esa es la de hoy. Estoy seguro que esta mujer mañana cuenta otras cosas. Claro. No se debe dar nunca por definitivamente sabido. De hecho, ¿qué se hace con los símbolos? ¿Conocerlos? Error. Con los símbolos se convive. Entonces son compañeros de camino. Porque constantemente nos están hablando ¿de quién? De nosotros mismos. Nosotros somos los mismos siempre, ¿no? Vamos cambiando. ¿Tendrán que cambiar nuestra interpretación simbólica? Pues por supuesto. Con lo cual el mito acompaña. El mito no se comprende en estados puntuales, pero después el mito se transforma y se hacen lecturas cada vez más complejas. ¿En función de qué? Es una cosa totalmente íntima y personal.
Las interpretaciones de los mitos son muy válidas para desarrollar el pensamiento poético, pero aquí no se puede eximir de la responsabilidad que tiene cada uno para esto. Esto es como nacer y morir, esto se hace solo, en soledad, ¿no? Y es una responsabilidad convivir con el mito. En este caso, la tradición nos ha regalado infinitos mitos, esa mitología universal, que, por supuesto, no hace falta que defienda yo aquí, que es una sola, con distintas caras en función del distinto tiempo, pero mal libro el que coge, libro de mitología universal, y empieza a fragmentar. Mitología egipcia, mitología india, mitología nórdica, mitología tal. Hombre, pues sí, te enteras, no tienes los datos, pero la mitología es una sola. O sea, al final los mitos se parecen todos y cuentan cosas diferentes. Eso con respecto a las distintas civilizaciones. Pero es que dentro de una misma, entre comillas, civilización, la lectura que hacían de Perséfone en el siglo VIII a.C. no era la misma que la que hacían en el siglo VI, ni en el siglo V, ni mucho menos la que hicieron los romanos en el siglo I. Nada que ver. Otro grandísimo error, cuando se enseña mitología grecolatina, parece que todo va en el mismo saco. Y además se dan al librazo rapidísimo, ¿no? De repente, bueno, pues los dioses griegos les cambian el nombre, los ponen romanos, pero es igual. No, no es igual. Es otra manera de entender el mundo, es otra manera de entender lo que es un ser humano y por lo tanto es otra manera de interpretar los mitos. Cuidado, cuidado, porque no es lo mismo leer Ovidio, las metamorfosis de Ovidio, que leer a Homero, que leer a Hesíodo, o que leer no es igual. Son mundos completamente distintos, aunque el nombre sea el mismo, del mismo Dios. Porque ahí la cosa se degenera, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que ni en el mundo helénico, en las ciudades, estado, los mitos eran igual. El paradigma de esto es la mitología egipcia, que es una locura hacer un tratado de mitología egipcia. ¿Pero qué me está contando usted? Nada que ver. ¿Cuántas teogonías hay? Pues había casi una por ciudad, completamente distinta. Completamente distinta. La famosa Enéada es de Heliópolis, pero luego en otro sitio hablaban de otra cosa y tenían sus dioses creadores y eso, bueno, luego pues se puede ir estudiando tal. ¿A dónde nos lleva esto? Es que es imposible, es inabarcable estudiar mitología. Pues claro que es inabarcable. ¿Qué hay que hacer? Y esto lo digo orgulloso. ¿Qué hay que hacer? Es muy feo decir esto, pero lo voy a decir. Lo que hay que hacer es coger todo eso que nos ha llegado y decidir y construir y crear nuestra mitología. Responsabilidad de toda civilización. Que nosotros no... Es inevitable, se hace de manera natural. Pero se puede hacer mejor o peor. Se hace mejor cuando se hace con un grado de conciencia, ¿no? Global y tal, pero evidentemente cada generación, cada momento, cada civilización tiene que coger todos esos mitos, que son los mismos allá, porque van con la idea de ser humano que es universal, y los tiene que hacer suyos, adaptarlos a sus palabras, sus formas, sus olores, sus colores, sus sabores, sus sonidos, sus poesías, su música, sus caras, su geografía. La geografía pare mitos, evidentemente, pues por supuesto, pero no mitos nuevos, sino que readapta mitos que ya están. ¿Cuál es el mito de Edipo? ¿Cuál es? ¿Qué versión? ¿Qué me cojo? ¿Qué me cojo? ¿Eurípides? ¿Qué me cojo? ¿Sófocles? ¿Qué me cojo antes? No, ¿quién? Si os fijáis, es que lo que han hecho han hecho los deberes, han ido conociendo y diciendo, vale, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Y sí, lo que les estamos contando hoy, sea de Zoroastro, sea de Perséfone, sea de Apolo, sea de la mula Francis, da igual, lo que les contemos hoy aquí, si no tiene que ver con ustedes, nosotros estamos fracasando y ustedes están perdiendo el tiempo. Que pasa así de veces, en este tipo de encuentros. Yo he fracasado 1000 veces y he visto gente perder el tiempo 1000 veces y yo mismo he perdido el tiempo 1000 veces. Es así, perdonen que sea tan abrupto, pero me lo creo de verdad, porque el entretenimiento... Basta ya, para pasar la mañana hay cosas mucho mejores que hace un día precioso. Entonces, fíjense, ejemplo, dice, a Dafne ya los brazos... Todo el mundo sabe a qué se refiere esto, ¿no? Estatua de Bernini y tal, Apolo tocando a Dafne, Dafne transformándose en un árbol de laurel. Cuidado con el mito, que no tiene solo una lectura, tiene muchas. Ya vamos a hacer dos rapiditas, ¿no? El propio Garcilaso hace una, brillante. Fijaos, el poeta trabaja con metáforas, con símbolos y sabe lo que se está contando.
El mito tal cual nos lo cuentan en la Metamorfosis de Ovidio, que es tan famoso y que casi todos los mitos se cogen de ahí, pero ojo, eso es romano, muy romano, y por lo tanto, con su sesgo romano, para bien y para mal. El mito habla de ese Apolo, del que vamos a hablar hoy como metáfora del viaje del alma, ese dios joven, efebo, imberbe, luminoso, que los romanos incluso lo adaptarán con el sol. En Grecia no, es el sol es Helios, es otro, o sea, es eso que se divide, que se enamora locamente por los hechizos de Eros Cupido, que por motivos malignos deciden clavar sus flechas, ¿no? La de la punta de oro que hace que te enamores locamente y la de la punta de plomo que hace que desprecies totalmente al ser que te quiere. Y entonces pues a Apolo la de oro, a la pobre Dafne, una ninfa encantadora, inocente y sutil, hija de un río, ¡pa!, la de plomo, con lo cual la mujer está horrorizada, ¿no? El mito de la mujer horrorizada por el hombre también es universal, que cada uno haga su lectura, ay, 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 yo no quiero saber nada de los hombres y echo a correr, ¿no? Ay, 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 así, ¿no? Hay algo que me da horror, ¿no? Además un poco hombruna, porque corre mucho, ¿no? Como Atalanta, como tal, es decir, no, esa parte de lo femenino que se niega a lo masculino. Sí, reíros. No, y entonces y él corriendo detrás, porque claro, es totalmente fogoso. Ya sabéis que en esos ámbitos grecolatinos la diosa Afrodita, la diosa del amor, es todopoderosa, es la diosa más temida, no es ni siquiera el Hades ni tal, no, es el amor, que el propio Zeus sucumbe al amor y causa estragos. El amor generó la guerra de Troya, fue por amor, como tienen que ser las guerras. Es decir, claro, las guerras son por amor, eso no hay que leerlo, ya está. Un amor mal, ¿no? Y entonces tenéis que imaginaros a él corriendo desesperado, corre, tal, ven aquí, te quiero, tal, no sé qué, el otro, no, déjame, maravilloso, ¿no? La historia así como muy siciliano, todos corriendo, tal, cuantos. Y entonces el desesperado y ella, que no me toques, porque claro, cuanto más, tal, es como el sueño de una noche de verano. Entonces en el momento él va a abalanzarse sobre ella y ya la tiene, va a poseerla. Ojo, ojo, que estamos en el mundo grecolatino y aquí no es un amor platónico, no. Entonces la quiere poseer. ¿Vale? Los griegos son muy salvajes y los romanos más. No penséis en los griegos vestidos de blanco, inmaculados, paseando por la Acrópolis de Atenas. La mitología griega es de enfermos mentales, es decir, madre mía, esos dioses, que es maravilloso, esos dioses taraos, envidiosos, cobardes, mentirosos, rastreros, sucios, maldicientes, son gentuza los dioses griegos. Pero eso es fenomenal, que los dioses sean gentuzas es estupendo. ¿Por qué es estupendo? Porque nosotros también somos gentuzas, es fenomenal. Es fenomenal no tener un dios allí puesto diciendo, joder, el dios es la pera, yo soy una porquería. No, estos son tan listos que dijeron, los dioses, una gentuza. Y entonces dicen, pues como nosotros, anda, a ver si vamos a tener algo de dioses. Que es por donde van los tiros al final, porque el resumen, yo soy cristiano cada día más convencido. Y para mí el lenguaje, teológicamente, en lo que se traduce es que Dios está en todos nosotros, en el hombre, o sea, Dios se hace hombre. Entonces el modelo es Cristo y yo puedo aspirar a ser eso. Fin del cristianismo, no estoy hablando de catolicismo, estoy hablando del cristianismo como espiritualidad, no como religión tampoco. Pero ya me estoy yendo por las ramas. Estaba Apolo corriendo, ¡ven aquí! Imaginaos, la mitología hay que desmitificarla. ¿Qué quiero decir? No penséis, sí, porque hay gente que ya tiene... A las cosas tiene connotaciones, como la ópera, ¿no? Tú vas a la ópera y parece que tienes que poner una cara cuando vas a la ópera. Porque como es ópera y es una cosa, ¿no? Entonces, cuando hablas de mitología parece que eres muy culto y que tal, no sé qué. No, es una cosa de andar por casa. Esto es lo que me enseñó Alicia Esteban. De andar por casa. Pasa todos los días, todo el rato. Y el tío tiene ahí unas ganas que no se ve. Entonces está, venga, chica, te apetece, y ella que no, corriendo. Y entonces ya se abalanza y ella, que es medio ninfa, en este momento, por Dios, que me va a violar este descerebrado. Y entonces está justamente del río, que es el padre, ¿no? Peneo, por Dios, haz algo conmigo, sálvame. Y entonces el padre, que tiene sus poderes, de repente la transforma en un laurel. De ahí que hinque los pies en la tierra, esa escultura de la Borghese, de Bernini,
que hinca los pies y de las manos le salen los... Y entonces cuando ella termina de abrazarla, es un maravilloso laurel, que por cierto es el motivo que él ya el resto de su vida lleve una corona de laurel, ¿no? Daphnis, Dafne, que significa laurel, ¿no? Apolo y Dafne. Entonces ya a la luz de estos hechos, el poeta dice, fijaos qué cosa tan, ¿no?, casi sórdida, ¿no? Es decir, qué horror, una chica desesperada, transforma en laurel. El poeta dice, a Dafne ya los brazos le crecían, y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban. Los blancos pies en la tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, Apolo, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por que lloraba. Paro aquí. Dices, uy, qué listo el tío. Fijaos a lo que le despierta a este señor. Este señor es un alma muy grande, aparte de un gran artista, ¿no? Garcilaso, y de repente dice, no, sí, qué interesante, tal, lo escribe, ¿no? Que le crecen las raíces, los blancos pies, los miembros que aún bullían, ¿no? Esa vida que se... Y además ese contraste, ¿no?, entre la piel tersa y bonita y el tronco, en fin, el poeta que sabe coger las imágenes contrarias para generar esa pasión, ¿no? Pero tiene una lectura particular, o sea, ha actualizado el mito. ¿Qué es lo que le interesa a Garcilaso de ese mito? Los dos tercios del final. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, cada el hombre se encuentra Apolo con que la mujer que desea y tal se ha convertido en él, se pone a llorar, desesperado, a llorar, entonces le salen lágrimas. Pero claro, ¿un árbol de qué se alimenta? De agua. Entonces está con su llanto haciendo grande el árbol. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. Esto lo podían poner en 700 libros estos de ayuda personal, no sé cuánto. Claro, la gente que está, ay, Dios mío, qué desgracia, si es que yo, ¿no? Lo que sufro, porque fíjate qué desgracia, ¿qué estás haciendo? Lo estás haciendo grande, la estás regando. Es bueno, es muy bueno. Vamos, bueno, no, yo me quedé asombrado cuando lo oí, pero este tío que... Dice, ¿y esto es lo que quería decir Ovidio en las Metamorfosis? Pues yo respondo, ni de broma, no. Ovidio no llegó a esto ni para atrás. Para Ovidio es la historia de un fracaso, de un amor imposible. Y entonces que él, como no la puede tener, pues la pone en la coronada como símbolo de... Luego eso será el símbolo, fijaos qué contradicción, de la victoria, ¿no? El laureado, ¿no? Laurentium, el que está laureado. Y de ahí viene el mito luego de Lorenzo. En fin, cosas muy bonitas, ¿no? Pero va por otro lado. Es ese amor imposible y son esas divinidades que intervienen en el orden normal y transforman a la chica, ¿no? Las metamorfosis, ¿no? Y entonces como un destino brutal. Pero es que hay otros que hacen otras lecturas, porque todo tiene muchas lecturas. Dices, qué horror, pobrecilla, ¿no? En Ovidio lo lees y dices, ay, pobre Dafne. Pero luego puedes decir, espera. Por ejemplo, un gnóstico del siglo I, si lee esto, dice, a ver, espera. ¿Apolo qué es? Pues eso, Apolo es un dios luminoso, solar, que viene del país de los hiperbóreos, bello, que vive en el Parnaso con las musas, es el inspirador, y luego se adapta, ¿no? Se funde con el mito del sol, ¿no? El sol, Apolo, eternamente joven, eternamente guapo, eternamente sensible, listo, y por cierto, muy cruel, que es de los dioses más crueles que existe. Y dice, claro, y ella es esta cosa que huye tal, esa sensación de lo perecedero, de lo inestable, que se mueve, y qué es lo que hace cuando la toca, cuando por fin la toca, la transforma en un laurel. Entonces es un triunfo, es la luz que toca la materia y la transforma en un maravilloso árbol con sus raíces, tal, y ¿qué le pasa? Que es eterno.
Además, hoja perenne, ¿no? Es eterno. Entonces, claro, dices, joder, pues bien también estos. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Nos quedamos con la psicopatológica esta de Garzolazo? ¿Nos quedamos con la mística trascendente de le toco y se transforma en una cosa eterna, maravillosa, porque es la luz de la iniciación y del espíritu que transforma y tal? ¿O nos quedamos con la burda de, ay, pringao, te has quedado sin tu novia? La pregunta es, ¿cuál vale? Todas. Valen todas. Y esta gente se ha esforzado. Se ha esforzado, demonios. Le han contado eso, ha dicho, espera, a ver qué tiene que ver eso conmigo. Entonces, para eso es. Sí, resumen, para eso es. Hay muchas más. Puedes leer una que tiene Quevedo. En general, leer artistas y poetas. Porque los pensadores, la faena de los pensadores es que se suelen expresar fatal. Claro, porque para relacionarse con un pensador tienes que saber sus códigos. Claro, yo tengo un libro sobre la educación de Aristóteles, pero claro, antes de empezar a leer Aristóteles tienes que decir, a ver, ¿y qué es para él el nous, el soma, el alma concupiscible? Te tienes que estudiar un montón de cosas antes para empezar a entender luego tal. Claro. En cambio el poeta se salta eso. Pim, pim. El futuro es el arte, yo os lo digo, el futuro es el arte, la poesía, y no porque, ay, qué bonito, todos vamos a crear, no, porque es el lenguaje común, es lo que trasciende de manera inmediata y universal al asunto. Bueno, y entonces, como tampoco me quiero enrollar muchísimo, ya vamos con esto, qué maravilla, qué tío. Fijaos, el lenguaje poético, a través del cual, cuando él, que ve a la mujer que ama, y le parece una maravilla, y dice, ¡ay, qué pena que se vaya a hacer vieja! ¡Qué pena que se vaya a hacer vieja, que se vaya a estropear! Esto se puede decir así, o se puede decir, en tanto que de rosa y azucena se muestra, claro. Claro, está de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el viento airado cubra de nieve las canas, cubra de nieve la hermosa cumbre, marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Y Caro dice, sí, me he enterado, claro. O sea, así se dicen las cosas, con niveles de interpretación. Y resulta que del mito de Apolo, yo no me voy a poner aquí ahora a contar que sea Apolo, el hijo de Febo, hermano de Artemisa, porque Apolo es infinito. Tan infinito es que es una religión, él solito, ¿no? Una de las grandes religiones mistéricas de la antigüedad, y cuando digo grandes, porque es que duró 1500 años, fue una religión, cuando digo, ojo, cuando se dice mistérico no quiere decir misterioso, ¿no? Porque también hay una tontería, con los misterios y enigmas ocultos de la humanidad, lugares secretos de no sé cuántos, huid de eso. O sea, por favor, yo clarito y que lo reconozca, o sea, de andar por casa. Nada, no, hay que ya quitar, decir, oye, mira, que sí, pero ya, si está oculto, pues que alguien lo querrá ocultar, déjalo oculto, ¿sabes? A mí, que no, yo no quiero desvelar nada, y yo quiero ir haciendo lo mío poco a poco. Entonces, grandes misterios, no sé cuántos, no. Las religiones mistéricas no es que fueran secretas. Las religiones mistéricas es que para entrar a esa religión, es que celebraban unos misterios y no aceptaban a todo el mundo, porque pensaban que había que tener una serie de aptitudes físicas, mentales, emocionales, es decir, había una reválida para entrar, ¿no? Y espirituales, por supuesto. ¿Por qué? Porque si no, lo que te voy a contar, no te vas a enterar de nada. Es más, a lo mejor lo vas a utilizar mal. Entonces eso de que no todo se puede contar a todo el mundo es muy poco democrático, es políticamente incorrecto, pero, señoras y señores, yo personalmente pienso que es verdad. No todo se puede contar a todo el mundo. O me busco un tipo de lenguaje en el que yo lo cuento y en función de las aptitudes de cada uno, tú te enteras de una cosa o de otra. O casualidad, ¿cuál es ese lenguaje? El poético. Poético, el cuento, la parábola. ¿Por qué Cristo habla con parábolas? ¡Demonios! Porque te lo digo y no te lo digo, y además es muy puñetero el Evangelio, porque lo dice, y quien tenga oídos, que oiga, ¿sabes? Que te quedas diciendo, ¿y tendré yo oídos? Entonces lo vuelves a leer y dices... Entonces, para, un momento dramático, porque dices, mierda, no tengo oídos para esto, que no sé lo que quiere decir. A mí me pasa un montón de veces, es que lo he vuelto a leer y se supone que tengo que entender algo y no lo entiendo. Bueno, pues si os pasa eso, pues leer otra cosa. ¿No? ¿De cuándo acá hay que entenderlo todo? No, oiga, que no lo entiende, pues ya, dentro de 5 años.
Si, oye, me cuentan de otra cosa y me pasa no sé qué, y sufro y lloro y me caigo y me rompo un brazo, yo qué sé, pues me pasaban cosas y cuando lo lea dije, hombre, ya, si era esto. Esto es así, ¿no? ¿Qué hay que hacer con ese libro? ¿Lo tiras a la basura? No, lo dejas ahí guardadito para cuando le toque. Porque como contiene símbolos, nunca se debe dar por definitivamente leído. Y esas son las escrituras reveladas, en verdad. Reveladas no es que un señor está en trance y entonces viene tal y le dice, escribe, ¿no? Escribe eso, apréndetelo de memoria. Que estoy seguro que ha pasado, ¿eh? Si no es eso, es que ese libro, claro, la Torá, ¿cómo es posible? La Torá, dices, son 5 libros, la Torá la podemos leer todos, traducida, ya no es la Torá, pero bueno, traducida, tú la lees y después de leerla dices, primero, los 2 primeros libros son simpáticos, pero los 3 segundos dices, con perdón, qué coñazo de libro, ¿sabes? Qué aburrimiento, pero esto es revelado, esto... Y resulta que eso es sagrado, sagrado, la Torá. Y que en la eterna interpretación, en la eterna readaptación de esos mitos, símbolos, números, formas, letras, orden, estructura, está toda una vía trascendente. Es que es verdad, es que es mentira. Hombre, no sea usted tonto, hay un montón de gente listísima haciendo eso. ¿Será que algo les va bien? Claro, no podemos ser tan osados de pensar que no, es que eso no vale. ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué ocurre? Que te tiene que acompañar, ¿no? Y entonces yo simplemente aquí abogo por, no me quiero enrollar, que es tarde y tal. Y el mito de Apolo es infinito. Así, estamos hablando de la religión délfica, ¿no? En Delfos era una religión mistérica. Mistérica significa que no era la religión oficial, la de la polis, la de todo el mundo, ¿no? De respetar las fiestas, de guardar, las panateneas, lo otro, lo que hacían en Grecia. De repente era mistérica y, por cierto, era panhelénica, es decir, a todas las ciudades-estado iban para allá. Las que su diosa era Atena también, pero si la diosa era también. Estaba por encima y estaba sujeta a una iniciación. Se hizo muy famosa por la famosa pitonisa, ¿no? La Pitia, la sacerdotisa de Apolo en el santuario de Delfos, allí en Grecia, en la Fócide, ¿no? Claro, la pitonisa que era como la divina y tal. Eso habría que mirarlo también, la interpretación simbólica de eso, porque es un culto muy complejo que pasa por muchos momentos distintos, no es homogéneo ni mucho menos a lo largo de los 1000 y pico años que existió, hasta la época romana, ¿eh? Nerón mandó preguntar cosas a la pitonisa, ¿no? Y en el fondo, que por cierto, sabéis que dicen que justamente en el templo de Apolo, en Delfos, en el lugar donde estaba el trípode de la pitonisa, que sentaba allí la mujer, empezaba a masticar laurel y completamente poseía, salían unos vapores, le daba un chungo, y empezaba a decir palabras rarísimas que unos señores apuntaban y luego interpretaban, ojo, cuentan que estaban las frases de los grandes 7 sabios, ¿no? Y que en el dintel en el centro justamente ponía gnosis auton. Conócete a ti mismo. Eso ya tranquiliza. Dices, vale, no es la del que muerde el laurel y le da el chungo y tal. O sea, aquí la filosofía es que te conozcas a ti mismo, que por ahí van los tiros, ¿no? Que nos suena tan socrático, ¿no? Tan filosófico, tan universal, ¿no? Tan absolutamente universal. Bueno, en esa religión de Delfos, Delfos era el supuesto lugar en el que Apolo, hemos visto el mito de Dafne, infinitas interpretaciones. El otro gran mito de Apolo, en el que se basa la religión mistérica, es Apolo que vence al monstruo. Y esto es universal también. Quiero decir, Apolo que mata a la serpiente Pitón, de ahí vendrá la pitonisa, ¿no? A Pitón, la serpiente, el dragón, como lo llamemos, además no es ni hombre ni mujer, a Pitón, ¿no? Es universal, es completamente universal. Es Perseo que corta la cabeza a la medusa, es Hércules que vence a unos cuantos bichos, es San Jorge que mata al dragón, es Marduk que vence a Tiamat, es el bueno que mata supuestamente al malo. Esa es la peor lectura que podemos hacer y que es la que nos hace el cine, que es muy mal consejero mitológico. Y más, con todo el respeto, la industria de Hollywood. Muy mal consejero mitológico, porque empobrece la lectura. ¿No? Miedo me da cuando hacen una película de Troya y cuando hacen una película que coge, no, porque es recurrente, ¿no? Coge un mito porque venga, queda bien de vez en cuando sacar no sé qué, tal, de romanos y de griegos y tal. Miedo me da. Porque dices, a ver, claro, ¿tú qué espera uno? Decir, joder, han cogido el mito, han visto qué pasa aquí en el mundo en el siglo XXI y dicen, este mito lo tenemos que contar.
No, al final acaba una historia de buenos y de malos, ¿no? El malo malísimo, el bueno buenísimo, que además el malo es feo, el bueno es guapo, en fin, trivialidades horrorosas, ¿no? Y entonces, claro, luego todo el mundo quiere ser bueno y guapo, no, da igual, pero no se puede, entonces ahora ya hay mitos de los malos guapos también, y bueno, hay un lío espantoso. O sea, los arquetipos se han cambiado y de repente la princesa, que es la que tiene que ser salvada, se convierte en el guerrero y está lleno de películas de la mujer vestida con de armadura y tal, que dices, qué lío, pero no, como si fuera una cosa pro-feminista, y dices, no, que no es eso, si los mitos están todos dentro, si esto no es una historia de hombres o de mujeres, esto es una obra del hombre universal. Entonces es mal consejera mitológica. En el caso del mito de fuerza, en este caso divina, ¿no? Que mata a otra fuerza divina, o que vence, o que absorbe, o que incorpora, en eso se basa el mito de Apolo y Pitón. Y además con una lectura maravillosa, muy nuestra, que es la que he venido a presentar rápidamente. El mito es fácil, ¿no? Apolo es un gemelo. Esto es muy importante, es como la mitad de lo que tiene que ser. La otra mitad es una chica, que es su hermana Artemisa, los dos hijos de una especie de titánide que es Leto o Letona. El nacimiento, como todos los hijos de Zeus que no son del matrimonio ortodoxo, es decir, con su mujer Hera, luego son perseguidos, tal, esto también es un mito, es fácil de interpretar, ¿no? Ese héroe, ese dios que se lía con mortales o con pseudomortales para establecer una estirpe de héroes, civilizadores, transformadores del mundo, etc., ¿no? Es casi benefactor de lo que será la humanidad. Lógicamente Hera se va a convertir en la mala de la película, que persigue a esos hijos bastardos, ¿no? Porque son consecuencia de una relación ilegítima. Heracles es así, de hecho, fijaos, Heracles es la gloria de Hera, como le llaman al niño para que el niño no tenga problemas, luego tiene todos los problemas del mundo, va a hacerle la pelota a la mala, claro, es así. Y en el caso de Apolo es igual, la historia es tremenda, se cuentan muchísimas fuentes distintas, ¿no? Cómo lo pasó la pobre Letona simplemente para parir a esos dos gemelos, porque no le dejaban parir. De hecho, Hera secuestró a la diosa del parto durante 7 semanas para que no bajara a atender ese parto. Y entonces la mujer allí, 7 semanas, y entonces tiene que ir Iris y la convence, venga, déjala, tal. Pare, en una isla, no había isla que quería tal, se quería una especie de isla en la que solo hay un árbol del plátano, y ahí en esa isla, que luego será la isla de Delos, la mujer pare a esos gemelos, pero inmediatamente después de parirlos tiene que cogerlos y largarse de allí porque Hera manda una serpiente a que les castigue y les atormente y les persiga por medio mundo. Es Pitón, ¿no? Entonces tenéis que imaginaros a la pobre Letona con el niño, la niña recién nacidos ahí, entetados, y huyendo por el mundo porque viene tal y nadie le da cobijo, porque claro, Hera ha dicho que nadie puede proteger a esa mujer, tal, maravilloso. Total, para hacer el asunto corto, una de las misiones de Apolo, que por supuesto en el mito original no es un bebé, nacen ya mayores, es un dato, eso es un dato importante. ¡Ay, qué tontería! No, menos, ¿será que significa algo? Que las cosas ya no... Bueno. Y entonces Apolo, casi su primera misión, la que le consagra como dios, es matar a la Pitón. La Pitón, además, que está vinculada, ojo, no es la mala. Esto de buenos y malos tenemos que... El mazdeísmo nos ha influido mucho en lo que es el maniqueísmo después, ¿no? Lo bueno y lo malo. Cuidado, a ver, aquí hay más cosas. Fijaos, es una serpiente, es un dragón, un ser híbrido, anterior, inmortal, no se puede matar a la Pitón. Esto no lo cuentan luego bien en el mito, no es matar, ¿no? Y viene de la tierra, porque era hija de Temis, que es la justicia, y tenía un santuario dedicado a la diosa Gea, y ella era capaz de... Gea, Gaia, la tierra, demonio, la magna mater universal, ¿no? Era una hija, ya sabéis que la figura de la magna mater universal siempre está muy vinculada al mito de la serpiente, ¿no? No como elemento maligno, todo lo contrario, como animal luminoso, como numen, como daimón de la fuerza femenina de la tierra, la Virgen Negra, en cuyos santuarios hay muchas serpientes, y hay un conocimiento y un secreto de la tierra. Esto luego se ha transformado en la serpiente mala y tal, y la Virgen que pisa la serpiente, pero claro, un gnóstico que ve a la Virgen María pisando la serpiente dice, claro, la diosa, con su animal, la serpiente, que tiene los secretos de la vida y de la muerte,
porque la serpiente mata, pero la serpiente, ese veneno que puede matar, si puede matar, puede dar la vida. El veneno de la serpiente se llama farmacón. Dices, anda. Y resulta que el símbolo de las farmacias es la serpiente que echa el venenito en el vaso. Claro, conoce los secretos de la vida y de la muerte. Conoce lo que fue toda una espiritualidad vinculada a la Magna Mater, que es universal en todo el planeta. Ya más surge con el Neolítico. La Magna Mater, la Tierra. Entonces, a quien tiene que vencer Apolo, si nos olvidamos de lo bueno y de lo malo, no, tiene que vencer eso. Y vencer no es matarlo, porque es un ser primordial, es un ser eterno, es inmortal. ¿Qué tiene que hacer con eso? Tiene que incorporarlo, asimilarlo. ¿Apolo destruye el santuario de Gea en Delfos? No, se convierte en el propietario del santuario. Y de hecho, la pitonisa que leía el destino y tal, entra en trance cuando salen esos vapores de la grieta que había en el suelo, que los romanos decían que era el aliento de la pitón, que seguía ahí debajo, y entonces la mujer entraba en trance y era capaz, el oráculo de Delfos. Fijaos, no lo destruye, lo asimila. Ah, la lectura es mucho más bonita, y dices, claro, es que ningún héroe mata al bicho, lo hace. Fijaos qué le pasa a Hércules. El primer trabajo de Hércules es matar al león de Nemea, ¿no? Invulnerable, que tiene una piel dura y tal. Y claro, no le puede herir, no le puede cuchillar, no le puede dar. ¿Qué hace? Lo abraza y lo ahoga. Y como consecuencia, ya siempre cómo va vestido Hércules, con una piel de león. Él es el león. Y Teseo, que mata al Minotauro, él es el Minotauro, ¿sabes? Absorbe, o sea, trasciende, ¿no? Para entendernos. Entonces, Apolo que mata a la pitón, ojo y cuidado. Ya os pongo el ejemplo, porque como esto hay que dejarlo en un punto así un poco poético, sin explicar demasiado, porque si lo explicas demasiado, ya empieza, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo dejamos ahí, no hay que estar de acuerdo, no, hay que escucharlo y ver qué le pasa, cómo resuena eso en cada uno. Bueno, pues yo abogo, porque vivimos en un país muy privilegiado con grandes cosas. Muchos de los que estáis aquí conocéis esto que os voy a contar y os lo cuento de nuevo. Hubo una interpretación divina del mito de Apolo y la Pitón, que hay infinitos, hay infinitas interpretaciones, como lo de Dafne. Cada uno, vosotros lo cogéis y cada uno se hace su lecturita, responsabilidad vuestra. Pero de Apolo y la Pitón, una especie de destello de brillantez iconográfico y mitológico que ocurrió en España en el siglo XVIII. El siglo XVIII es un gran siglo para la mitología. Así como lo fue el XVI para la mitología grecolatina, lo cual no significa que en la Edad Media no haya un lenguaje simbólico potentísimo, poderosísimo, sin el cual no hubiera ocurrido el Renacimiento, ¿no? Pero en el siglo XVIII se rescata, claro, es el siglo del nacimiento de la arqueología como ciencia, es el siglo donde va a surgir todo lo que es, bueno, una especie de ilustración, de tendencia hacia el racionalismo, pero ojo, no hacia el materialismo, todavía se contempla un aspecto trascendente importantísimo del ser humano, y sobre todo se intentan reactivar todos los tratados de iconografía, de mitología, se renuevan, ¿no? Y de emblemas y de heráldica, se sabe que el lenguaje simbólico hay que adaptarlo a ese nuevo mundo, eso que no sé si estamos haciendo, pues sí lo hicieron. Y tenemos una figura en España a la que yo respeto cada día más, que la conocí precisamente por María Pilar González Serrano, que yo creo que es la reencarnación de esta señora, que es la reina Isabel de Farnesio. La reina Isabel de Farnesio, que llega en el siglo XVIII, segunda esposa de Felipe V de Borbón, el primer Borbón de las Españas, una señora cultísima, pintora, escritora, amante de la filosofía, de las antigüedades, de las artes, una señora con un carácter insoportable, debía ser la mujer, ambiciosa, pero profundamente culta, una buena madre para el que será Carlos III, que se ha llevado muchas flores, pero las flores había que dárselas a la madre, que de repente viene a gobernar con una nueva dinastía a un reino que ella en un principio no considera especialmente atractivo, que es ese reino de los Habsburgo, ¿no? Venido a menos, claramente venido a menos, con esos Habsburgos siniestros, un poco ocultos, esotéricos, mágicos, y aquí viene ella con una luz diferente, ¿no? Casado con un francés, con una luz diferente, y dice, vamos a darle aquí. Y aquí hay que buscar, hay que adaptar esto, vamos a convertir a Madrid en lo que tiene que ser Madrid.
Este es el Madrid de los Borbones, que nosotros llamamos. Madrid de los Borbones, que por supuesto no es casual que tenga allí a la Cibeles y que tenga allí a Apolo. El Salón del Prado, no, la clase no va sobre el Salón del Prado, ¿no? Pero ya sabéis que está la Cibeles, que está el océano, y digo el océano porque no es Neptuno, es el océano, que lleva una serpiente en la mano, y el eje de ese es Apolo. Apolo va a ser el gran dios del siglo XVIII, el que les va a enamorar completamente. El dios luz, el dios sol. Lo asocian con el entendimiento. Ojo, no la razón, el entendimiento. Apolo como soberano de las musas, fijaos, de las 9 musas del monte Parnaso, el Apolo de la lira, es decir, que conoce el cosmos, los números secretos del universo, lo que Pitágoras hubiera llamado la música de las esferas, ¿no? Los secretos de la creación profunda, cómo se ha hecho esto. Eso es el músico. Un músico es un sacerdote, lo sepa o no, y cuanto más consciente es, muchísimo más, está trabajando con la manifestación sensorial más elevada que existe. Y es el dios músico, que inspira, a su vez, a las 9 musas, que inspiran, ¿a quién? A los poetas. ¿Los poetas son los que escriben poesías? No. Los poetas son los que conocen el lenguaje poético. Y pueden ser historiadores, son muy indefinidas las músicas, ¿no? Calíope, Clíope, Euterpe, Talía, las 9 musas. De repente una musa es la historia. Y dices, hombre, claro, sí, la historia. ¿De cuándo acá la historia no es subjetiva? Si hoy, 2 personas que estáis aquí contáis lo que ha pasado, vais a contar cosas completamente distintas. Excuso decir si han pasado 150 años y intentamos saber qué es lo que se dijo aquí por culpa de ese vídeo que está guardado y entonces dicen, imposible. Esto los antiguos lo sabían perfectamente, la historia es una musa, hay que estar inspiradísimo. Entonces los historiadores son poetas. La geometría es poesía, la astronomía es poesía, porque no es lo que aprendo, es cómo lo interpreto y cómo lo traduzco en un lenguaje poético. Apolo, ahora entendéis, ¿no? El siglo XVIII dices Apolo, y Apolo es el que domina ese Salón del Prado. Y no solo eso, sino que Apolo es el que domina este pedazo de regalo que nos ha hecho la historia del arte, ¿eh? No sé si os suena así dibujadito. Este pedazo de regalo, muy desconocido. Este sería el esquema, bueno, quien sepa geometría sagrada ya tiene que flipar aquí, el cuadrado dividido en 8, las 2 cruces, y dice, ay, ¿qué nos va a contar este tío? Vale, este es el esquema de lo que se llaman los jardines mistéricos, qué graciosa la palabra mistérico en las guiones, que la reina Isabel de Farnesio manda a hacer en la granja de San Ildefonso, en los famosos jardines de la granja de San Ildefonso. Hoy hace un día estupendo, mi recomendación es que después de lo que os cuento, cojáis y os vayáis a la granja a recorrer esos jardines, donde son famosos porque imitan como a Versalles, ¿no? Y entonces se dice, ay, la melancolía del rey, que como era francés y no le gustaba la política, quería retirarse y vivir como en Versalles. Entonces su mujer le dijo, no te preocupes, te hago un palacio muy mono, con unos jardines muy monos, con unas fuentes muy monas, y te largas allí y te jubilas. Cosa que hizo, por cierto, ¿no? Abdica, luego se le muere el hijo, tiene que volver, en fin, un desastre. La historia de Felipe V, un desastre total, un rey irregular. Pero ella es la que se codea con artistas, intelectuales, la reina, ¿no? Y es la que seguramente financia, la documentación es muy ambigua, financia los grandes estudios iconográficos del siglo XVIII. ¿Para qué? Muy fácil. ¿Para qué sirve la mitología y la iconografía? Para averiguar la identidad de cada uno. Así como interpretamos los mitos, eso es lo que somos en ese momento. Noscete ipsum, no sirve para otra cosa. Ella va a llegar a una nueva nación, con un nuevo apellido, con una ciudad que va a ser capital y se encuentra con una ciudad sin ninguna identidad, porque en el tiempo de Habsburgo la identidad profunda, trascendente, estaba en el Escorial y Madrid era un teatro de la corte. Y de repente quiere decir, no, espera, vamos a habitar este sitio. A ver, ¿qué mitos hay aquí? Es que no lo sabemos. A investigar. Y hay todo un trabajo de búsqueda de la identidad para generar una ciudad que sea la capital simbólica, mitológica, trascendente, porque si no lo es en todo ese orden de cosas, no lo será tampoco en el mundo de la acción, en lo práctico. Entonces hay que saber cuál es la identidad. Y ella es la que recupera, y por eso está ahí puesta la Cibeles, muy bien puesta, ¿no? Que es una diosa muy antigua de la zona.
que no se llamaba Cibeles, se llamaba de otra manera, pero dice, no, estos son los carpetanos, Ataecina, los grandes dioses. Y curiosamente hace este despliegue en una parte de los jardines de la granja. Y lo que cuenta es el mito de Apolo y la Pitón. Está dedicado a Apolo. ¿Aparece Apolo muchas veces? No, pocas veces. Y el recorrido, que es el viaje del alma que proponen los artistas de la reina Isabel, es el siguiente, que cada uno tome a su gusto y lo interprete. Esto está habitado. Las estatuas y las fuentes de la granja no están puestas de cualquier manera. Evidentemente, tienen una lógica y tienen una secuencia. En este caso, la secuencia canta un poco. Los dos grandes dioses de los jardines son Posidón y Apolo. Los jardines mistéricos están dedicados exclusivamente a Apolo, porque Apolo era el de la religión mistérica délfica que de repente surge, ¿no?, por las fuentes. Claro, estamos hablando de la era del 18, la arqueología, las excavaciones, claro, se estaban apareciendo muchas cosas ahí que dicen, ¿esto qué era? Fijaos, este es el centro, donde se cruzan, esto hoy en día en las guías de turismo se llama la Plaza de las 8 Calles, muy bien llamado, muy bien llamado. Para nosotros va a ser como el templo, aquí va a haber 8 dioses. ¿Entre ellos estará Apolo? No, ahora veremos por qué. ¿Apolo está en algunos sitios? Sí. Apolo está representado aquí y Apolo está representado aquí. Y sin embargo hay una secuencia curiosa. Fijaos, aquí hay una fuente de dragones y hay 4 dragones. Aquí está la segunda fuente de los dragones y hay otros 4 dragones. 4 y 4, 8. Es el número matriz de todo esto. Aquí se llama la fuente de la taza baja, una especie de taza gigantesca, así, sujetada por unos atlantes, muy bonito. La taza, que es un surtidor que es forma de taza. La taza baja, pongo flechita para abajo. Aquí, la taza alta. Aquí las 8 calles, y luego vamos a ver qué pasa por aquí. Fijaos. Simbólicamente, hay un recorrido. El recorrido propone una metáfora del viaje del alma. Del viaje del alma. ¿Utilizando qué mito? Apolo, que tiene que matar a la Pitón. La Pitón no va a ser una Pitón, sino que van a ser 8 pitones. Son los 8 dragones, que lógicamente, si se vencen, permitirá alcanzar llegar a la plaza de las 8 calles, que es donde están los otros 8 dioses, ¿no? Como si cada dragón fuera una manifestación de esa divinidad. Esos 8 que componen una unidad, que es el mismo Apolo, ¿no? Ese es el sol, ¿no?, central. Lo lógico, esto es muy bonito. Veas, esto, casadlo con lo que queráis. Lo lógico es, si yo quiero ir aquí, y este es el punto de partida, ¿qué hago? Pues así, ¿no? Pero claro, si yo voy caminando por aquí, y esto hay que hacerlo cuando vayáis, ¡chan! ¿Con qué me encuentro? Con el dragón. Y además hay uno así de frente. ¿Qué te dice? Es el Cerbero, ¿no? Tú no pasas. Tú no puedes pasar. No, pero es que yo quiero ir, mi alma quiere llegar al centro, quiero trascender, quiero conocer, quiero la metáfora que os guste más, ¿no? Y no puedes. Hay una barrera, aquí hay una tragedia. La tragedia como símbolo motriz del despertar, ¿no? Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que... No, a veces hay que... Bofetón. El dragón. El dolor. El sufrimiento. ¿Y qué haces? Para atrás. Y es maravilloso, porque se va a dividir en dos, la unidad fragmentada. Y va a haber un recorrido masculino y va a haber un recorrido femenino. ¿Son iguales por inversos? No. Porque esto de que hay una espiritualidad vinculada a lo masculino, y no quiero decir a los hombres, y una vinculada femenina, vinculada a lo femenino, no quiero decir mujeres, es también muy universal, ya sé, la cábala, montones de tradiciones. El recorrido masculino pasa, curiosamente, por escenas o personajes de la vida de Apolo. Uno empieza a caminar por aquí, y aquí se encuentra a Apolo persiguiendo a Dafne. ¡Qué bueno! Corre, tal, Dafne corriendo, y él, no, que te persigo, que te persigo. Y justamente en este punto, la gran estatua de todo este recorrido, que es la fama. La fama. Y aparece ahí la alegoría del caballo con la fama alada, porque claro, es alada, la fama viene y se va, claro, no se queda. Y está ahí el caballo, y es el triunfo, y los ríos, y la riqueza, y el poder, y tal. Y dice, claro,
Es una metáfora como el comienzo del viaje, ¿no? Donde lo que me mueve es la fama. La fama, véase, el ego, el resplandor, el éxito, el tal, ¿no? Desesperadamente, fijaos, es de mucha movilidad. La fama en un caballo, Dafne corriendo, tal. Hay gente que se pasa luego toda su vida aquí, no penséis. A por la fama, que es una carrera de obstáculos agotadora completamente, corre, el otro no, y además, abocado al fracaso, la fama. Pero si uno vence la fama, llega hasta este punto. En este punto, oh sorpresa, fijaos, aquí persigue a las Dafnes, y en este punto está la gemela, está Artemisa, se llama Los baños de Diana, y ahí está Artemisa, monísima, desnuda, ya sabéis que no se la podía ver desnuda, que es la gemela, con un montón de ciervos que la acompañan, porque es la Diana oscura, cazadora, la de la noche, tal, y aparece Apolo tocando una flautita, como diciendo, se han encontrado los opuestos. Se equilibra ahí una fuerza masculina con una fuerza femenina que componen la unidad. Fijaos, esto parece que aquí se alcanza. Y no es la amante, es la hermana amante, la fusión, la unión de esos dos opuestos. Y además con el tema de la desnudez. Aquí es donde tenían además su especie de spa, la reina y el rey, ¿no? Muy cerquita, de un balneario maravilloso. Los baños de Diana, ¿no? El encuentro con esa parte femenina que me completa y me lleva, fijaos, y aquí se cambia de dirección ya, cambio de dirección y me lleva aquí. ¿Y quién hay aquí? Los que lo conocéis, es que es de llorar, ir a hacerlo. La madre. Aquí está Letona. Leto. La madre que parió, ahí está. Fijaos. Tumulto, la fama, todo, no, de repente, ¡pum!, te encuentras con lo que te equilibra, con lo que sabe quién es, y lo inmediato es que aparece tu madre, como diciendo, oye, que tú no vienes aquí de palmitas, que aquí eres de una estirpe, ojo, honrarás a tu padre y a tu madre, lo dice la Escritura, que lo que tú tienes que hacer tiene mucho que ver conmigo. Y con más atrás, pero vamos, que conmigo ya vas servido, porque ya te da un paquetón muy grande, que me ha perseguido una serpiente que me ha amargado la vida, hijo, a ver si haces algo, porque yo no la he podido vencer. Que cada uno haga las lecturas pertinentes de este hecho. El encuentro con la estirpe, fijaos, mitad complementaria, estirpe, es decir, se trasciende el tiempo y las personas, se crea un sistema. Es una estatua maravillosa, se llama la Fuente de las Ranas, porque se ve a Letón así levantando la mano con los dos niños medio moribundos en el momento en el que transformó a los carios en ranas, porque no le querían dar agua, es una fuente maravillosa. Pero se encuentra con la madre, símbolo de la estirpe. ¿Veis que lo que está haciendo es noscete ipsum? Primero date un bofetón, después cree que todo depende de ti. Después encuéntrate con lo que te falta de verdad y después aprende de dónde vienes, chico, de dónde vienes. Y ahora puedes aprender. Y aparecen estos dos lugares, maravillosos. Además es que es una cuesta enorme. La taza baja es que está mucho más baja. Fijaos, recorrido va a ser en espiral inversa. Aquí llego a la taza baja. La taza baja. La taza son las armas. ¿No has visto que en todos los mitos el héroe, antes de ir a matar al bicho, le tienen que dar armas? Que, por cierto, no tiene. ¿No? Perseo, que nace de cualquier manera y la madre la tiran al agua allí, no sé cuántos, y le rescatan. Y entonces, veis que casi todos los héroes tienen una infancia bastante absurda, sin saber quiénes son, pensando que son hijos de unos pastorcillos, y luego resulta que no, que esos pastorcillos no son sus padres, porque es que le abandonaron sus padres de pequeños, se ha encontrado con los padres, tienen un lío de mucho cuidado y tiene que arreglar ese lío de los padres. En fin, muy parecido. Y entonces se encuentra con las armas. El héroe se tiene que armar. Y las armas las consigue él. Y la respuesta, desde luego, esto es una lectura del siglo XVIII de este mito, yo ni lo comparto ni lo comparto. Estos dicen, no, el vaso. ¿Qué es el vaso? El símbolo del vaso es lo que recibe. Es como, el vaso sirve si echas algo encima. ¿Quién echa? Las armas te las consigues tú, no te las dan. Mirad los mitos. Y los dioses le dieron unas flechas no sé cuántos, y unas botas que le hacían invisible, y una capa mágica tal no sé cuántos. Ojo, para llegar aquí, que es donde empieza el aprendizaje, antes esto.
Y ahora ya usted aprende, porque usted aprende para algo. Aquí es donde Apolo sabe que lo que tiene que hacer es matar a la pitón. No andar detrás de las niñas ni ensimismarse con su yo completo. No, hay algo que hacer. Hay que matar a la pitón. Y ahora te dan las armas, las bajas y las altas. Muy bonita metáfora, muy del 18, ¿no? Las bajas, la que tiene que ver con lo corpóreo, con, bueno, pues trabajar la voluntad, el cuerpo, el físico, la emoción, vencer, ser virtuoso, ¿no? ¿Qué hicieron todos los, qué hizo Platón a los 20 años? Deporte. Hacía deporte. Y si había época de guerra, pues iba a la guerra. En el gimnasio, que era un sitio, de los colegios eran los gimnasios. No se separaban. ¿No? Maravilloso. Claro, trabaja lo que tiene que trabajar. Anda que, ojo, la gimnasia en los colegios como está también, de mal, de mal. No menos, es para trabajar un montón de virtudes que son tus armas, con las que luego, después de la taza baja, subes y subes escarpado hasta la taza alta. Aquí los personajes, que son una especie de, como sirenas, ¿no? Que son femeninos, y aquí son masculinos, ¿no? Para hacer una fuerza vinculada con la tierra, con la materia, tal, vinculado a lo femenino, y aquí con lo trascendente espiritual, es decir, mente y espíritu. Cuerpo, emoción, mente y espíritu. Ojo, no es mejor ni peor. Es una secuencia y hace falta todo. Cuerpo y espíritu, perdón, cuerpo y emoción, mente y espíritu. Las cuatro. Cuando se completa ese recorrido, fijaos, estamos recorriendo una espiral inversa. Ahora ya que podemos. A por los dragones, porque ya estamos armados. Y entonces uno baja, porque esto es una bajada, es que está muy bien hecho ese jardín, os lo juro. Entonces baja, baja, y te encuentras con estos 4 dragones. Que siempre se dice, ¿no? Estos 4 dragones que se vencen con las almas bajas, y luego, y esto es precioso, estos otros 4 dragones que implican este cruce. Esto lo describe muy bien, lo hablaba de ello, bueno, muchos profesores han hablado de este momento. Fijaos, estos son los dragones bajos, ¿no? Los instintos, las pasiones, las enfermedades, no sé qué, que se vencen con la sabiduría que le corresponde. Pero estos dragones, fijaos, yo quiero ir al centro, ahora me tengo que parar aquí, ¿lo veis? Y los veo de lejos, porque no son materiales. Estos se vencen con otras armas, ¿con cuáles? Con estas. Pero fijaos qué cosa más mona, iconográficamente. Fijaos, aquí estoy en un cruce de caminos. Estos dragones lo que me están haciendo es elige. ¿Tú qué quieres? Si voy a la derecha, la fama. Si voy a la izquierda, el templo. ¿Tú pensabas que habías vencido esto? Mucho más peligroso. Mucho más peligroso. El que llega a la fama como consecuencia de la ignorancia más absoluta, que aquel que llega a la fama después de haber obtenido las armas de la sabiduría. No son lo mismo. Y se espera que el héroe, en su camino trascendente, complete el sentido de la espiral inversa y llegue al templo. Ahora vamos a ver qué hay en ese templo, rápidamente, porque debe ser tardísimo, tal. Que sepáis que hay un recorrido femenino. Camino de espiral inversa típico de las grandes liturgias de las religiones mistéricas, ¿no? Siempre en espiral inversa, yendo hacia el centro, bla, 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 bla. El camino femenino es otro, sí. ¿Acaba en el mismo sitio? Sí, pero no tiene nada que ver con esta lucha de aprendizaje, tal, tal, tal. ¿Aprende con el esfuerzo en la espiritualidad femenina? ¿Aprende con la lucha? ¿Aprende con el dragón? No. Y además es que casa también, porque es que están ahí puestas. La mujer va por aquí. Se encuentra con Apolo. ¡Ech! Tira para allá. Y aquí está Apolo colocado, ¿eh? Y aquí la musa Clío. Y de repente, todo esto, que va a ser la vía femenina, lo que hay representados son justamente las musas. Las 9 musas, con las que se aprende, ¿por qué? Por inspiración. No tengo que vencer, yo sé porque me está siendo dado y aprendo por intuición. Y entonces el camino de la espiritualidad femenina no es una curva de espiral inversa, va a ser recto. De ir y de venir, fijaos, ¡qué bonito! La mujer camina por el camino de las musas, pasa por el templo, que es la primera en llegar, pero ¿a dónde va? A la madre. A la madre.
Claro, inexcusable. Y además ahí es donde se celebraba, ¿no? Y fijaos qué interesante, llegan a la vez, la misma distancia. Tiqui, 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 tiqui. O sea, que es el lugar de la unión de las dos vías. Fijaos, qué bonito, la madre, la fuerza masculina, la fuerza femenina. Cuántos rituales universales, ¿no? Los sacerdotes y las sacerdotisas en la noche de la luna no sé cuánto, la sacerdotisa mayor y los sacerdotes se juntaban en una procesión y ahí es donde mantenían su relación y de ahí nacía el hijo, en fin, todas las religiones, ¿no? Del mundo. Pues aquí también, claro, es un carácter simbólico. Una vez que la mujer ha sido fecundada, el héroe empieza su aprendizaje y la mujer regresa al templo. Que, por cierto, llega mucho antes. Él tiene que todavía que conseguir las tazas altas, tiene que matar unos dragones, y no hay garantía de que vaya a llegar. ¿Y ella qué hace mientras? Penélope, esperando a su esposo, Ariadna, esperando en la puerta del laberinto, la dimensión trascendente femenina que espera que lo masculino consiga su misión. ¡Qué tíos! No, esperad. Hay más, y ya acabo. O sea, no pues, a que os da ganas de ir a la granja ya corriendo. Pues eso. Y ahí hay 8 dioses, equilibradísimo. 4 mujeres, 4 hombres. Es maravilloso ese eje. Hay un eje masculino, claro, si es el equilibrio absoluto de las fuerzas, y otro eje femenino. En cada eje, uno de los palitos habla de las personas maduras, son dioses de una generación, y el otro es un eje juvenil, ¿no? Por ejemplo, está Hércules, pero también está Hércules y Ares, los jóvenes, y los mayores están Plutón, es decir, Hades, y Posidón, ¿no? Y equilibrado con el de las mujeres, es un equilibrio perfecto entre juventud y época madura, y entre hombres y mujeres, ¿no? Equilibrando, generando ¿qué? Unidad, ¿no? Esa unidad que es la metáfora del propio Apolo, la trascendencia, la luz, y que colocan en el centro absoluto, que esto ya es de llorar sin parar, o sea, ¿qué dices? ¿Qué pondrán? Entonces, si yo fuera el que trabajaba para la reina, haciendo el programa iconográfico, pues pondré Apolo victorioso, ¿no? Sería un mal iconógrafo. No, ponen un mito que no tiene nada que ver. Y ponen la subida, la trascendencia, la subida, la inmortalidad a los cielos de Psique, es decir, el mito de Eros y Psique, el de Apuleyo del Asnodero romano. Y se ve al Eros, el amor, empujando a la Psique, el alma, ¿qué alma? El universal, por acción de Mercurio, que es el que une los opuestos, para alcanzar la trascendencia, que por supuesto no la consigue ella, sino que tiene un vasito para recibirla. Bueno, entonces ya dices, madre mía, ¿yo qué hago el domingo? Me voy allí a rezar y a estar y a hacerlo todo y a pensar sobre mi vida y a ver dónde estoy yo. Dices, es que me he quedado aquí, joder, si es que voy fatal, ¿no? Bueno, es un ejemplo, hay muchos más. La riqueza iconográfica, cuando se hace bien, permite esta interpretación, que a su vez tiene muchísimas. ¿Esto es verdad lo que os he contado? No. ¿Era esto lo que quería hacer la reina? Y yo qué sé. Hombre, colocaditas están con su aquel. Hay profesores muy buenos, muy sesudos, que piensan mucho y que se ponen a pensar y dicen, a ver si va a significar, pero esto es como lo de Dafne. ¿Lo de Dafne es lo de Garcilaso o es lo de Ovidio? Ah, aquí cada una se las componga. Bueno, hasta aquí, muchas gracias.